Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Itzel Torres González, alumna de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizajes en Telesecundaria en la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado en Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, plantel 04. Hoy les presentaré paradigmas educativos. ¿Qué es un paradigma educativo? Un paradigma educativo es un marco pedagógico y científico de referencia a comprender, analizar y avanzar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, abarcando los diferentes contextos e interactuando a todos los agentes educativos. Comenzamos con el paradigma conductista. Este se originó en las primeras décadas del siglo XX. Su fundador fue Watson, quien expuso su programa en un texto seminal escrito en 1913 y al que dominó la psicología desde el punto de vista de un conductista. En su versión operante nació en la década de 1930 a partir de numerosas investigaciones básicas realizadas en el laboratorio. Se desarrolló durante 2 décadas siguientes y a partir de los años 60 inició sistemáticamente su huida del laboratorio hacia los escenarios de aplicación. De acuerdo con Watson, para la psicología logrará un estatus verdaderamente científico. Tenía que olvidarse del estudio de la conciencia y los procesos mentales y, en consecuencia, nombrar a la conducta su objeto de estudio. El conductismo se inserta en la tradición filosófica del empirismo. Según esta postura, el conocimiento es una copia de la realidad y simplemente se acumula mediante simples mecanismos asociativos. Sus principales características son su objeto, insiste en la técnica que aseguren datos y ruptura de las formas de análisis de la mente. El lenguaje de la conducta humana se ha de explicar en términos como estímulos y respuestas. Los fenómenos humanos y mentales se han de explicar en términos objetivos de estímulos y respuestas, donde lo importante no son los procesos de aprendizaje, sino los estímulos externos que ocasionan el aprendizaje y las respuestas de los mismos. En énfasis en el aprendizaje es entendido como una forma de asociación estímulo-respuesta, donde quedan desplazados los temas de la representación, la percepción, la sensación. Los procesos de aprendizaje son sustituidos por la producción del aprendizaje. El ambientalismo son los estímulos externos y por tanto son debido al ambiente y a su vez se pueden modificar por las respuestas metodológicas experimentales. En estas son las condiciones de análisis de aprendizaje parten del método experimental y de las reglas científicas impuestas en este nivel de laboratorio. El cognitivo. Surgen a comienzos de los años 60 y se presentan como la teoría que ha de sustituir las perspectivas conductistas que habían prevalecido hasta entonces en la psicología. Todas sus ideas fueron aportadas y enriquecidas por diferentes investigadores y teóricos que han influido en la conformación de este paradigma, tales como Piaget, Zubel, la teoría de Hessblatt, Brunner y Vygotsky, por citar a los más reconocidos. Las ideas de estos autores tienen en común el haberse enfocado en una o más de las dimensiones de lo cognitivo, como es la atención, la percepción, la memoria, la inteligencia, el lenguaje y pensamiento, aunque también se subraya que existen diferencias importantes entre ellos, desde los años 50 y hasta la década de los 80 sobre las bases del paradigma cognitivo. Se desarrollaron muchas líneas de investigación y modelos teóricos sobre las distintas facetas de la cognición. Por lo tanto, se puede afirmar que en la actualidad ya no un paradigma en la aproximación monolítica, ya que existen diversas corrientes desarrolladas dentro de este enfoque, por ejemplo el constructivismo, la propuesta sociocultural, entre otras. En la actualidad es difícil distinguir con claridad debido a que las múltiples influencias de otras disciplinas, donde termina el paradigma cognitivo y dónde empieza otro, porque pueden encontrarse líneas y autores con concepciones e ideas.
Por ello se observan diferentes matices entre ellos. Considera al ser humano como un organismo que realiza una actividad basada fundamentalmente en el procesamiento de la información. Se reconoce la importancia de cada persona, cómo organiza, filtran, codifican, categorizan y evalúan la información, y la forma en la que estas herramientas, estructuras o esquemas mentales son empleadas para acceder a interpretar la realidad. Considera a cada individuo tendrá diferentes representaciones del mundo, las que deberán de sus propios esquemas y su interacción con la realidad e irán cambiando cada vez que sean más socificadas. Paradigma sociocultural. Utiliza como una metáfora básica en el escenario de la conducta y se preocupa sobre todo en las interacciones de persona, grupo y persona, grupo-medio ambiente. Este escenario está culturalmente organizado. El ambiente contextual y compartido sería una de las principales manifestaciones. En este contexto, como conducta vivenciada y significativa para el sujeto, debe ser incorporado al aula y favorecer el aprendizaje significativo. Como tal, el contexto se convierte en vivencia interpretada y contextualizada. Por ello, es importante el recurso favorecedor de una motivación y facilitador de este. Los objetos y metas del paradigma sociocultural en la educación pretenden el desarrollo de las funciones psicológicas superiores, con ello el uso funcional, reflexivo, descontextualizado de instrumentos físicos y psicológicos y tecnologías de mediación sociocultural, como es la escritura o el lenguaje. De otro modo, los objetos se identifican en términos de capacidades y de valores utilizados en la vida cotidiana en contextos concretos. Los contenidos como formas de saber y de formas de hacer se obtienen preferentemente en la cultura institucional contextualizada y también la cultura social. Entendemos la cultura social en el marco del paradigma como las capacidades y valores y contenidos que utiliza o ha utilizado la sociedad determinada, pero también es importante la cultura institucional, entendida como las capacidades o los valores La evaluación que defiende este paradigma es sobre todo cualitativa y formativa. Las técnicas a desarrollar se centran prioritariamente en los procesos de aprendizaje-enseñanza, más que los resultados. Las técnicas más representativas para evaluar es la observación sistemática, las técnicas, cuestionarios, escalas y registros de observación, como son las entrevistas. El aprendizaje-enseñanza centrado en la vida en el contexto. Pasamos al constructivismo. Como paradigma se atribuye a Jean Piaget de 1896 a 1980, psicólogo y pedagogo suizo reconocido por sus estudios sobre la evaluación del conocimiento infantil hacia la primera década del siglo XX. Aplicar esta metodología en los salones de clase significa un cambio conceptual en comparación en forma tradicional de enseñanza, ya que se deben unir acciones, alumnos, profesores, contenido y contexto. Es importante destacar que todo conocimiento se construye en estrecha relación con contextos de los que se usa, y por ello no es posible separar los aspectos cognitivos, emocionales y sociales en el contexto en el que se actúa. Por cada uno de los integrantes involucrados en este proceso de aprendizaje tiene un rol específico y en este caso del profesor también significa un cambio en la visión tradicional. El papel del profesor en este proceso de aprendizaje constructivo, el profesor cede el protagonismo al estudiante, quien asume el papel fundamental en este proceso. En los niveles preescolares se da a conocer a los niños diferentes conocimientos a partir de la experiencia, como pueden ser las tareas en construir figuras, estructuras de bloques, programación básica de un robot. En el caso de la evaluación del paradigma constructivista, ofrece mayores alternativas en los exámenes escritos. La evaluación se hace haciendo sobre la marcha y se consideran elementos intangibles como el trabajo en equipo o la creatividad. Las características principales de este profesor es impulsar la anatomía e iniciativa del alumno. Usa materiales físicos, interactivos o manipulables. Propone de forma vivencial tareas constructivistas como clasificar, analizar,
predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar. Investiga la comprensión de los conceptos que tienen los estudiantes. Impulsa la indagación y motiva la reflexión para encontrar respuestas. En el papel del alumno es importante aclarar que el docente no pierde el papel de autoridad dentro del aula. Su rol siempre será orientador del conocimiento, buscando la empatía constante entre los alumnos. Especialmente en las etapas tempranas, debe de motivar la participación y crear entornos que propicien el trabajo en equipo. En posteriores, el alumno deberá también de responsabilizarse de su aprendizaje, pero las bases de las que se debe proporcionar el profesor. Por ello, es fundamental alimentar la curiosidad e impulsar que los alumnos utilicen la creatividad para aplicar nuevos conocimientos adquiridos y encontrar respuestas en sus nuevos planteamientos, aunque siempre deben de ser guiados por el profesor. Los estudiantes deben de ser autónomos al realizar los trabajos y exponerse a los errores que después de rectificar. Este es el aspecto vivencial que debe de ser efectivo en el aprendizaje. En la actualidad también existen herramientas de tecnología educativa como la robótica para los niños, mediante el cual pueden aprender principios de matemáticas, programación y siempre procurando una atmósfera del trabajo. Como se ha dicho, profesores, alumno y contenido deben interactuar entre sí para producir un aprendizaje efectivo. Es decir, si la creatividad e imaginación de los niños o la guía del docente, los materiales se convierten en simples objetos sin vida.